Durante el ciclo cardíaco habíamos mencionado que durante el proceso de eyección y durante el proceso de relajación isovolumétrica de los ventrículos ocurrían dos fenómenos que generaban dos ruidos. El primer ruido cardíaco durante el periodo de eyección y el segundo ruido cardíaco durante el periodo de relajación isovolumétrico. Veamos cuáles son las características de estos ruidos. El primer ruido cardíaco tiene la particularidad de ser de tener un tono bajo y a su vez de ser prolongado. Mientras que el segundo ruido cardíaco es más seco y a su vez es mucho más rápido o es mucho más corto en su debido efecto. Y si los podemos poner como onomatopeyas, generalmente se los describe como un sonido de lap, dap o loop, dup, siendo el primer ruido cardíaco de naturaleza sistólica, mientras que el segundo ruido cardíaco de naturaleza diastólica. Recordemos que el primer ruido cardíaco se genera al momento del cierre de las válvulas auriculoventriculares durante el periodo de eyección, mientras que el segundo ruido cardíaco se genera por el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar durante el periodo de relajación isovolumétrico. Hay una pequeña peculiaridad y es que el ruido número 1 siempre es único, un solo ruido, mientras que el segundo ruido cardíaco tiende a ser único, pero también puede ser doble, por eso he dibujado dos barritas verdes. Lo que marca que el segundo ruido cardíaco se escuche doble o se escuche como único es el ciclo respiratorio. ¿Cómo explicamos esto? Vamos a ver. Durante la inspiración, normalmente este ruido se debe escuchar como un sonido doble. Y durante la expiración, el sonido debe ser único. Cuando este sonido en inspiración se marca doble, se dice que el ruido ha tenido un desdoblamiento. Un desdoblamiento que normalmente es fisiológico. Muy bien. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que durante el ciclo inspiratorio, normalmente la presión del tórax disminuye. Al disminuir esta presión torácica, hace que aumente la capacitancia de las arterias. Capacitancia. Principalmente de la arteria o los vasos pulmonares. Al aumentar la capacitancia, hace que el regreso de la sangre hacia la válvula sea mucho más lento. Por lo tanto, el cierre de la misma, de la válvula pulmonar, también se dé mucho más lento. Conclusión, hace que primero se cierre, durante un ciclo normal, se cierre la válvula aórtica, mientras que cuando una persona inspira, hace que la válvula pulmonar se cierre un poquito después de la válvula aórtica, de esta manera generando doble ruido. ¿Y por qué la aórtica no hace lo mismo que la válvula pulmonar? Y es que en la arteria aorta ocurre totalmente lo contrario. Cuando la persona inspira, la capacitancia de la aorta disminuye o se mantiene normal. Por lo tanto, la válvula aórtica se cerrará igualmente primero que la válvula pulmonar. Y un pequeño dato ahí un poco más curioso es que el cierre de la válvula pulmonar generalmente es mucho más fuerte, o sea, se escucha más fuerte el ruido en personas jóvenes. Y se preguntarán entonces, ¿dónde yo escucho estos ruidos? Estos ruidos principalmente yo los escucho a nivel del área precordial. Aquí tenemos un tórax en el cual vamos a poder explicar esto. Empecemos con los ruidos o el segundo ruido cardíaco, que será aórtico pulmonar. Este segundo ruido generalmente se encontrará a nivel de la base del corazón. Por lo tanto, lo encontraremos de la siguiente manera. El foco o la válvula aórtica la encontraremos siempre del lado derecho. Y el foco para escuchar el segundo ruido pulmonar lo encontraremos del lado izquierdo. En la base, la ubicación exacta sería el de la aorta a nivel del segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, mientras que el de la pulmonar se encontrará en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Contrastando, el ruido número 1
que es de las válvulas auriculoventriculares, principalmente los encontraremos en el ápex cardíaco o en el ápex del corazón, donde están ubicados principalmente. Hacia el lado derecho se encontrará el foco tricuspidio, mientras que hacia el lado izquierdo se encontrará el foco mitral. El foco tricuspidio puede variar dependiendo de la literatura o dependiendo de la experiencia médica. Puede estar principalmente justo a nivel del cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Puede ubicarse en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. O también puede ser detectado a nivel del apéndice sifoides. Recuerden siempre, el foco tricuspidio corresponde al corazón derecho y el foco mitral corresponde al corazón izquierdo. Y por último, el foco mitral lo encontraremos a nivel del quinto espacio intercostal, línea clavicular media. Si ustedes van con un estetoscopio y auscultan a una persona en cualquiera de estas áreas, escucharán ambos ruidos, tanto el ruido auriculoventricular como el ruido aórtico pulmonar. Pero ¿cómo sabremos entonces cuál de estos es el que estamos escuchando? Pues es muy fácil. Ya sea en cualquiera de los focos, escucharemos el ruido 1 y el ruido 2, pero únicamente el ruido 1 estará sincronizado con el pulso. Es decir, que si nosotros auscultamos en cualquiera de los puntos y al mismo tiempo palpamos el pulso, el que esté justo al mismo tiempo, ese será el ruido sistólico auriculoventricular. Obviamente, se escucharán mucho más fuertes en sus respectivos puntos. Por ejemplo, el ruido 1, si es auriculoventricular, se escuchará mucho mejor a nivel de la base que a nivel del vértice que a nivel de la base. Y así el segundo ruido cardíaco. A todo esto, el corazón necesitará energía para poder contraerse. Entonces, ¿de dónde obtiene esta energía? Son necesariamente tres fuentes. La primera, mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es la principal, es de donde mayormente el corazón obtiene energía. La segunda es el lactato o ácido láctico, y por último también hace uso de la glucosa. Adicionalmente, además de los nutrientes, también requiere de oxígeno. Algo interesante es que el grado o la cantidad de oxígeno que el corazón necesita para contraerse siempre es proporcional, primero, a la tensión que tiene el músculo cardíaco y segundo, el tiempo que este músculo permanece contraído. A esto se lo conoce como índice de tensión-tiempo. Y esto es sumamente importante, ya que se dice que a mayor tensión, mayor será el consumo de oxígeno, mientras que a menor tensión, menor será el consumo del mismo. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que, por ejemplo, en un paciente, una persona que se encuentra en estado de reposo, el corazón no necesitará de tanta fuerza, por lo tanto no requerirá de tanta tensión para poder contraerse y enviar sangre, asumiendo que el consumo de oxígeno será poco. Sin embargo, si el paciente realiza actividad física, la tensión aumentará porque el gasto o la demanda de sangre que se requiera será mayor y por lo tanto será un mayor consumo de oxígeno. A pesar de todo esto, existen situaciones en las cuales se gasta mayor cantidad de energía, como por ejemplo cuando una tensión es normal, pero el ventrículo está dilatado. Tensión normal, ventrículo dilatado. ¿Cómo entendemos esto? Entendemos que la tensión siempre será igual a la presión que exista dentro de la cavidad ventricular multiplicado por el diámetro de la misma cavidad. Si el diámetro del ventrículo está aumentado, diremos que entonces que la tensión estará aumentada. Si el diámetro aumenta, aumentará la tensión, porque las fibras estarán un poco más estiradas y por lo tanto la tensión obviamente estará más elevada. Y si el diámetro y la tensión están elevadas, decimos que a mayor tensión, mayor consumo de oxígeno. Para esto existe una fórmula, pero bueno, básicamente esto es lo que explica.
Ahora, esto es un poco paradójico. Por ejemplo, en los casos de insuficiencia cardíaca, en donde el ventrículo está dilatado y prácticamente ya está por no trabajar, existe un mayor consumo de oxígeno, pero es por esta razón. A pesar de que el corazón ya está desfalleciendo, sigue consumiendo altas cantidades de energía e igualmente de oxígeno. Y bueno, esta no es una clase de EKG, pero más o menos relacionemos el ciclo cardíaco y todo lo que hemos visto con las ondas del EKG. Normalmente decimos que tenemos un periodo de sístole y un periodo de diástole. Si nosotros registramos todas esas actividades que se generan, principalmente eléctricas, del corazón, lo podremos graficar en el denominado electrocardiograma. El electrocardiograma consta fisiológicamente de tres grandes ondas. La primera onda denominada onda P, pequeñita. La segunda onda, que es mucho más grande, denominada complejo QRS. Y por último, una onda, se podría decir mediana, que es la onda T. En donde todo esto sería un ciclo cardíaco. Veámoslo de la siguiente manera. La onda P significa despolarización auricular. La onda o complejo QRS correspondería a la diástole auricular, es decir, a la repolarización auricular. Sin embargo, justo cuando la aurícula se está relajando, el ventrículo se contrae, y como la fuerza del ventrículo o la actividad eléctrica del ventrículo es mayor, se genera justo encima otra onda que es la QRS, y por lo tanto se dice que este complejo corresponde a la sístole ventricular o a la despolarización ventricular. Sístole. Y por último, como ya pasó la sístole auricular y la repolarización auricular, pero recién sucedió la sístole ventricular, la última onda que nos queda indicará pues la diástole ventricular o la repolarización del mismo. Y de esta manera más o menos nos estaremos refiriendo o relacionándolos con el electrocardiograma. Pero una clase será exclusivamente de electrocardiograma, no se preocupen.